Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver el tema de máscaras de entrada en Access para el tipo de datos texto. Vamos a comenzar creando una tabla de las que habíamos visto en diseños anteriores para que podamos comprender mejor cómo es que funciona una máscara. Aquí tengo la tabla maestro, la vamos a crear en Access con cada uno de sus campos y sus tipos de datos. Recién abrimos el programa de Access, por defecto se crea una tabla. Esa tabla, a menos que nosotros decidamos algo diferente, lleva el nombre de tabla 1. Esa tabla 1 la podemos trabajar desde la vista hoja de datos y desde la vista diseño. Voy a cambiar a la vista diseño para ir creando cada uno de los campos que debe de llevar la tabla. Mi tabla se va a llamar maestro. Es la tabla que teníamos en el diseño de la escuela. Escribo su nombre y presionamos entrar o aceptar. Ahora bien, en esta parte vamos a ir creando la lista de campos de nuestra tabla con solo escribir en cada una de las celdas que aquí aparecen el nombre de cada uno de los campos y seleccionando su tipo de datos. El primer campo es el RFC del maestro, que es tipo texto de 13 caracteres. Ahora bien, por defecto, cuando creamos una tabla, el primer campo se pone como clave principal. Esta llavecita me lo está indicando. En caso de no necesitarlo como clave principal, podemos ubicarnos aquí donde aparece la flecha negra y decirle o desactivar que sea clave principal. En este caso lo necesitamos como primer campo y se va a llamar RFC maestro. En los nombres de los campos no podemos dejar espacios en blanco. Podemos usar para ello o para separar palabras un guión bajo, por ejemplo. Entonces RFC del maestro y es un tipo de datos texto. Texto corto, texto largo, recuerden, texto corto es para este caso porque solamente necesitamos 13 caracteres y un texto corto abarca hasta 255. Bien, texto corto. Ahora hay una indicación más aquí. Me dice un texto de 13 caracteres. Para obligar a que el usuario final únicamente capture 13 caracteres y no más. ¿Dónde voy a indicar que sean 13 caracteres? Cuando tenemos el campo seleccionado, automáticamente en la parte de abajo aparecen todas las características para el campo. Entonces, en el tamaño del campo vamos a definir, borramos el 255 y escribimos un 13. De esa manera obligaríamos a que únicamente puedan ser capturados como máximo 13 caracteres. Bien, creamos el siguiente campo, nombre. Nos posicionamos en la siguiente fila y escribimos nombre. Elegimos el tipo de datos, es texto corto. Y seleccionamos el máximo de caracteres, que son 50, damos un intro. Seguimos con apellidos. Apellidos. Texto corto también. Y escribimos el tamaño máximo para el campo, que son 50. Continuamos con el perfil. Recuerden, el perfil se refiere a el grado o la carrera que estudió el maestro. Podría ser arquitecto o si tiene alguna maestría, algún doctorado, se puede escribir en ese campo como dato. Entonces es texto corto y lo establecimos como 50 el tamaño máximo. Bien, continuamos con ciudad. Texto corto, también de 50. ¿Por qué es importante seleccionar el tamaño del campo?
tenemos que analizar qué se va a contener en ese campo. Por ejemplo, si es la ciudad y previamente hicimos un análisis de los nombres de ciudades que hay y sabemos que el nombre de ciudad o la ciudad con el nombre más largo no abarca más de 50 caracteres, entonces, y lo establecemos como límite del 50 porque de ahí para abajo son los nombres o los caracteres de los nombres de ciudad, evitamos que el usuario final pueda escribir y escribir de repente erróneamente caracteres y caracteres de más y llenar de información la base de datos con información errónea. Entonces, es muy importante establecer el tamaño del campo y así restringimos hasta cuántos caracteres van a poder capturar. Entonces, continuamos con ciudad, después el código postal. Importante aquí, en el código postal. El código postal es un número que se le asignó a cada población, cada ciudad, o espacios o partes de las ciudades en todo el país. Por ejemplo, el Rosario tiene el código postal 63980 y es único para esta población, no hay otro en ninguna otra parte. La Estancia de los López tiene el código postal 63990, que también es único. Si se fijan, hay una similitud. El código postal de Rosario y el código postal de la Estancia, ambos tienen 5 caracteres y esos 5 caracteres son todos números. Entonces, para que vayamos revisando cuando establezcamos las máscaras. Yo les decía días atrás, el código postal vamos a establecerlo como texto. ¿Por qué como texto y no como número? Porque va a ser tratado como texto. Porque si lo tratamos o lo establecemos como texto, podemos definir una máscara donde el usuario final, cuando vaya a capturarlo, le obliguemos a capturar únicamente números. Y de esa manera estamos ayudando a que no cometa el error que de repente en lugar de introducir un número, introduzca una letra. A diferencia de si lo tratamos como número y no lo necesitamos como número porque no lo vamos a usar para cálculos ni para cualquier otra cosa que tenga que ver con sumas o etcétera, algo que vaya a operarse. Entonces lo establecemos como texto para posteriormente establecer su máscara. Entonces el código postal va a ser texto habíamos dicho, si observamos, lo que dijimos contienen 5 caracteres todos los códigos postal. El teléfono. Teléfono les había dicho anteriormente que también lo definiéramos como texto porque es el mismo caso del código postal. No lo vamos a usar para cálculos y sin embargo si lo establecemos como texto podemos establecer una máscara para él y obligar a que se capturen los 10 números que corresponden al número de teléfono. Entonces es un texto corto, todos los números telefónicos constan de 10 dígitos, por lo tanto son 10 caracteres el tamaño del campo. Y por último el correo electrónico, perdón, se me pasó con un guión bajo, electrónico, y va a ser de tipo hipervínculo. Bien, ahora sí, vamos a comenzar definiendo máscaras para los campos en los que pudiese necesitar. Maestro, me falta una S, ok. Por ejemplo, el RFC, vamos a analizar de qué se compone. Yo les decía, el RFC es una clave que te forma el SAT para cuando haces tu registro, donde como trabajador te registres en el SAT y tú puedas pagar impuestos como persona física, creo que es. Entonces, en esta parte de aquí, bajé una imagen donde especifica de qué se compone el RFC. Se compone primero de 4 letras, aquí indica de qué es cada letra. Posteriormente se compone de 6 dígitos que hacen referencia al año, mes y día de nacimiento de la persona. Posteriormente un número más, que es la homoclave, el número
la letra y un número más, los tres últimos, son una homoclave asignada por el SAT para hacer único a cada RFC. Entonces, una vez que observamos de qué se compone el RFC y no varía, podemos pensar en definir una máscara. Aquí en la parte de arriba nos dice qué caracteres podemos usar para qué casos. Esta información la tienen en su archivo, la pueden leer, revisar y consultar cuando así lo necesiten. Y me indica, por ejemplo, si en la máscara uso un 0, estoy obligando, me dice que es un dígito obligatorio de 0 a 9. O sea que si uso en la máscara un 0, le estoy dando la oportunidad o estoy obligando al usuario final a que capture un dígito de 0 al 9. O sea, un 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Entonces, y si usamos un 9, estoy dándole la opción, aquí me dice opción, de que capture un 0, 1, 1, 2, 3, 4, o sea, un dígito hasta el 9. Si usamos una L mayúscula, estamos obligando, me dice obligatorio, a que capture una letra del abecedario. Si usamos un signo de interrogación que cierra, estoy dándole la opción de que pueda capturar una letra de la A a la Z. Ahora bien, entonces, en todos estos caracteres que están por aquí, me puedo apoyar para armar una máscara de entrada. Ok, entonces, observado el RFC y revisado los caracteres que puedo utilizar, puedo venir al campo RFC del maestro, tengo que estar ubicado en el campo RFC maestro para ver sus características y ubicar dónde está la máscara de entrada y empezar a escribirla con los caracteres que ya revisamos. Pero antes vamos a ver cómo se comporta la tabla o cómo se comporta la captura de información si no tiene una máscara de entrada. Vamos a cambiarnos a la vista hoja de datos. Me dice, ¿quieres guardar la tabla? Vamos a indicar que sí. Y ya estamos en la vista hoja de datos. Esto es algo parecido a una hoja de Excel. Desde aquí puedo capturar la información. Vamos a iniciar entonces con el primer campo que dice RFC del maestro. Ahora, si ya vimos de qué se componía y si no tiene una máscara, yo puedo empezar escribiendo números y después letras, las que sean. Y entonces no estamos ayudando al usuario a que capture correctamente la información porque me permitió capturar números primeros y luego letras hasta el final, cuando tendría que ser de esta forma, obligarle a 4 letras, después a 7 números, después una letra y después un número. Entonces me permitió capturar lo que sea. Y hasta 13 porque definimos el tamaño máximo y después de 13 estoy presionando varias teclas en mi teclado y ya no permite escribir nada más. Entonces voy a presionar la tecla escape, no quiero guardar el registro y voy a regresar a la vista diseño. Aquí en la vista diseño entonces vamos a definir la máscara de entrada y vamos a ver cómo se comporta después de escribirla. ¿Cómo la vamos a armar? Necesito 4 letras obligatorias. ¿Y quién me indica que puedo registrar letras? La L mayúscula. Me dice que son letras obligatorias, entonces comienzo escribiendo 4 L's para 4 letras. Después 7 dígitos o números obligatorios y esos son representados por el 0. Entonces 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Posteriormente una letra, una L más y después otro número más. Parece que son 13. 13, ok. Vamos a ver después de establecida la máscara para el RFC, cómo se comporta cuando vayamos a capturar información. Cambiamos de vista a hoja de datos
Siempre me va a preguntar si quiero guardar los cambios en la tabla. Decimos que sí. ¿Ok? Y para empezar, desde que me posiciono en el campo, aparece una raya en la parte de abajo, lo cual indica que hay una máscara. Voy a intentar desde mi teclado escribir números. Estoy presionando varios números en el teclado, no me permite. Voy a intentar escribir ahora letras. Y si me permite, presiono letras, ya llevo 4 y continúo tratando de escribir letras, no me lo permite. Según nuestra máscara, indicamos ahora 7 números. Trato de escribir 7 números, por ejemplo, 82, año de nacimiento, 02 febrero, el día 15 y un número más. Me permitió escribir números, mas sin embargo ya no me permite seguir escribiendo números, porque ahí indicamos que ahora sigue una letra. Escribo una letra, trato de escribir más letras con mi teclado presionando, no lo permite porque ahora sigue un número. Y vean la diferencia, cómo hoy o después de establecer la máscara, ya no me permitió capturar los caracteres que fueran. Entonces me obligó a que capturara los que la máscara indicó. Tal vez a ustedes les ha pasado en formularios en internet cuando llenan con información que de repente les dice escribe tu edad y ustedes tratan de presionar letras y no les permite. ¿Por qué? Porque les está obligando que escriban un número. O de repente les dice captura tu número de seguro social y tu número de seguro social son puros números y tú tratas de escribir letras y no se escribe nada porque la máscara no lo permite y pide solamente números. Entonces estoy segura que en más de una ocasión les ha pasado que ustedes al llenar un formulario se respeta el llenado de esa caja de texto con cierta máscara de entrada. Ok, vamos a borrar, voy a borrar aquí, voy a desactivar las mayúsculas y voy a escribir ahora en minúsculas. Tal vez también les ha pasado cuando llenan formularios en internet que ustedes tienen desactivadas sus mayúsculas y cuando están llenando un campo con información, este se está escribiendo en mayúscula en lugar de en minúsculas, aunque ustedes las tengan desactivadas. ¿Cómo se hace eso? Se establece también desde la máscara de entrada. Ahorita me permitió escribir en minúsculas. Voy a darle escape para no guardar y me voy a cambiar a la vista vista diseño. Y en la máscara de entrada, por aquí hay un símbolo de la lista que tengo de caracteres donde dice, todos los caracteres que sigan a este símbolo se convertirán en mayúsculas. Y se fijan, es el signo mayor que. Quiere decir que si en un principio de mi máscara defino con el signo mayor que y después todos los caracteres que habíamos mencionado, cuando hagamos la captura, voy a dar un intro, aunque esté desactivados las mayúsculas, todas serán mayúsculas. Me voy a cambiar a la vista hoja de datos y voy a empezar a escribir el RFC del maestro. ¿Ok? Voy a desactivar las mayúsculas en mi teclado y voy a empezar a escribir letras. Aunque en mi teclado están desactivadas las mayúsculas, cuando las escribo las convierte en mayúsculas. Eso implicó el uso de este carácter de mayor que al principio de la máscara. Bien, vamos a dar escape. No quiero guardar cambios. Regreso a la vista diseño y vamos a seguir con otra máscara. Por ejemplo, en el código postal. Habíamos dicho que el código postal consta de 5 caracteres y esos 5 caracteres siempre son números. ¿Cómo vamos a establecer la máscara del código postal? Nos vamos a ir a nuestra tablita, revisamos si el código postal son 5 números obligatorios, entonces vamos a tomar el 0. Bien, entonces en máscara de entrada vamos a establecer 5 ceros que son los que van a obligar a que el usuario capture 5 dígitos del 0 al 9. Nos cambiamos nuevamente de vista para ver cómo se comportaría la captura. Y en código postal
Vean, inmediatamente ya aparece una raya abajo, la cual me indica que hay una máscara. Voy a presionar letras desde mi teclado, no me permite escribir ni cualquier otro símbolo. Empiezo a presionar números, voy a capturar el código postal del Rosario. Ahí está, entonces números sí me permite capturar. Ya vimos entonces cómo se comporta la máscara para el código postal. Presiono escape, no quiero guardar, me cambio nuevamente de vista. Y pasamos ahora vamos a definir una máscara para el teléfono. Chequen aquí, vamos a agregar nuevas cosas. Me posiciono en el campo teléfono y voy a definir su máscara de entrada. Bien, entonces, el número de teléfono consta de 10 dígitos obligatorios, los cuales incluyen la clave helada, son 10 por todos. ¿Quiénes me representan entonces los dígitos obligatorios? El 0. Pero ahora bien, vamos a definir los ceros, pero ahora bien, cuando capturamos un teléfono, un número de teléfono, de repente vemos algunos formatos. Por ejemplo, que capturamos los 3 dígitos de la clave helada, posteriormente un guión, después 2 dígitos y así sucesivamente. Entonces, eso facilita la captura porque de repente el ver los 10 números corridos nos pierde un poco. Vamos a ver, máscara de entrada, entonces para el teléfono dijimos los 10 dígitos y ojo, por acá hay esta diagonal invertida que me dice, el carácter que siga este símbolo será literal, es decir, se mostrará directamente en la máscara cuando el usuario esté ingresando un valor para el campo. Quiere decir que, por ejemplo, si yo escribo los 3 dígitos para la clave helada y usamos una diagonal invertida y posteriormente un guión, esta diagonal está obligando a que aparezca el guión en la captura, que se visualice, no que cuente como captura. Entonces la diagonal la antepongo al guión para que el guión aparezca en la captura. Después puedo capturar 2 dígitos, puedo volver a hacer que aparezca otro guión anteponiendo la diagonal. Después 3 dígitos más, vuelvo a anteponer la diagonal y el guión. Llevamos 8, nos faltan 2. Damos un intro y vamos a ver cómo es que se comporta la máscara. Creo que me agregó caracteres. Me equivoqué de diagonal, es esta, ok, cierto. Es la diagonal que volteaba para... Esa es la correcta, aquí está, perdón, había agregado la otra. Bien, me autocorrigió. Entonces, ahí está la diagonal, el guión, diagonal, guión. ¿Cómo se vería en la captura? Nos vamos a el campo teléfono. Veamos, desde que presiono me aparecen los guiones. Eso me ayuda a visualizar los números más fácilmente que estoy capturando. 324. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hicimos con la diagonal y el guión? Hacer que apareciera el guión sin que cuente como un número o como un carácter que forme parte del teléfono. Regreso entonces, doy escape, regreso a mi vista de diseño y si revisamos la tabla maestro, ya establecimos los campos que pudieran llevar una máscara. En este caso, el RFC del maestro, el código postal y el teléfono. Todos de tipo texto. Recuerden, si los definimos de tipo texto, podremos aplicar una máscara en la cual se defina carácter por carácter que se tiene que ingresar. A diferencia, si tomamos el código postal y el teléfono como números, no podremos usar estos caracteres para definir lo que se va a capturar. Bien, entonces eso es todo el día de hoy para máscaras de entrada en Access con el tipo de datos texto corto. Espero se haya comprendido el tema y que esta información les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima.